Vamos a leer en San Mateo 7:21, ¿lo tienes? Dice su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Está hablando algo claramente de que solamente aquel que hace la voluntad del Padre es el que va a entrar a esa nueva Jerusalén, a la ciudad donde tú, como tú le llamas, va a entrar al reino de los cielos. Solamente el que hace la voluntad. Quiere decir, porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor, quiere decir que hay muchos que dicen que son del Señor y le hablan a Él y le dicen Señor, Señor. Pero dice, no todo el que dice Señor, Señor. Solamente van a entrar, dice, los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Preguntémonos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vamos a detener aquí vamos a regresar, pero mira, abre tu Biblia en el libro de San Juan, por favor. Gloria a Dios. Capítulo 6. Vamos a leer el versículo 28 y 29. Es fácil entender porque si seguimos leyendo el versículo 22 de San Mateo capítulo 7, nos va indicando, ¿verdad? Fueron hombres que fueron usados por Dios, que predicaron, que profetizaron, que hablaban en lenguas, que sanaron enfermos. Aún dice que en su nombre echaban fuera demonios. Entonces la iglesia del Señor está en un problema. La iglesia del Señor está caminando a ciegas, falta de conocimiento, doctrina, una doctrina en la cual el Señor no enseñó nunca, que uno nunca se pierde. Creyendo en Jesús ya no te pierdes, como muchos tienen así, creyendo de que ya nomás crees en Jesús y no te pierdes, no. Pero mira lo que dice, ¿cuál es la voluntad del Señor? Hay muchas partes donde habla acerca de cuál es la voluntad del Señor, pero quiero leer aquí el 28-29. San Juan 6, 28, 29, ¿lo tienes? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Sabían que tenían que poner en práctica. Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Qué dice? Que creáis en el que Él ha enviado. Tienen que creer en Jesús. La voluntad de Dios es que tú creas en Jesús, pero que hagas la voluntad de lo que Él enseña. ¿Sí me entiendes? Mira, aquí mismo regrésate en el capítulo 4, versículo, vamos a ver el 31 y el 32, 33 y 34. Ahí en San Juan. Y yo quiero que entendamos que no es nada más venir a sentarnos en una silla, en una banca. Y algo muy importante, hermanos. Muchos hacen muchas cosas. Si leemos ahí donde leímos ahorita más arribita, dice, el Señor les decía, ustedes no me buscan, venían, lo seguían, pero no me buscan por las señales que han visto, sino por lo que han comido, cuando Él multiplicó los peces y los panes. Entonces Dios no quiere que lo sigas, sino que el seguir todo el camino del Señor es que tú entiendas, que seas agradecido, que no hagas las cosas por conveniencias mezquinas, terrenales, porque Dios me va a sostener, me da comida, o que tú ores para ser visto, o que tú hagas algo para que los demás te pongan en alto, quieres llevar la gloria del Señor. No va a servir de nada, porque podrás hacer muchas cosas buenas, pero tu corazón, si no es justo,
Porque muchas personas hacen cosas buenas para ser vistos por los demás, para que sean reconocidos. Si estás aquí, mira lo que dice el capítulo 4, versículo 31, 32 al 34, vamos a leer. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Mira el 34, lo que dicen, hermanos. Jesús les dijo: mi comida es que yo haga, ¿qué dice? La voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era la voluntad del que lo envió? ¿Cuál es la voluntad? Que el Padre mandó a su Hijo a morir, a instruirnos, a enseñarnos, a traernos esta doctrina. Pero la voluntad del Padre era venir a salvarnos a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel, fíjate, punto importante, que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la voluntad de Dios para con el Hijo, y el Hijo, haciendo la voluntad de Dios, sabía que Él había venido para morir en la cruz, para enseñarnos algo diferente, para que nosotros los gentiles alcanzásemos misericordia también. ¿Sí entiendes? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿En qué punto acababa la obra del Señor Jesús? Ahorita vamos a ir para allá. Pero mira, gloria a Dios, aquí en el capítulo 6, vuelve a decir algo. Versículo 30. Perdón, capítulo 5, versículo 30. ¿Lo tienes? Ahí mismo en San Juan. No puedo hacer, ¿qué dice? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así hago, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre para contigo? Pregúntate, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Porque aún en el Padre Nuestro habla de eso. Hágase, Señor, tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. En el cielo, ¿qué es lo que hacen allá? Allá, así como en el cielo, aquí en la tierra. Que así como allá te obedecen, que aquí nosotros te obedezcamos. ¿Sí entiendes? La voluntad de Dios es que tú creas y que sigas la enseñanza de nuestro Señor Jesús. ¿Sí estás aquí? Ahí en el 6:38 lo vuelve a decir. Dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mencionábamos cuál era la voluntad del Padre. Mira, en el capítulo 19, versículo 28, 29 y 30. Ahí mismo en San Juan. Cuando Jesús estaba crucificado, Él habló con Juan y le dijo acerca de su madre, pero vamos a ir al 28, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Él estaba crucificado. 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en el hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando dice consumado es, quiere decir misión cumplida.
hecho la voluntad tuya, Señor. He cumplido lo que tú me mandaste hacer. ¿Sí entiendes? Cuando dice consumado es como decir nosotros misión cumplida. ¿Qué es misión cumplida? Se te mandó a hacer algo y lo hiciste bien hasta el final. Misión cumplida. Ahora pregúntate, hermano, hermana. Para poder entrar a la presencia de Dios, para podernos salvar, para poder recibir las promesas de Dios, dice que no basta con decir Señor, Señor. Porque el que va a entrar allá dice el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces fuimos llamados, cuando hay quienes no entienden, cuando yo digo, Dios no te llamó para que vengas a calentar una silla o una banca. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Si tú tienes malicia vas a pensar cosas que no son. Yo te estoy hablando espiritualmente. ¿Sí entiendes? Ayer hablamos un poco acerca de este asunto. Si tú tienes un hijo que no trabaja, nomás está sentado en tu casa y le estás diciendo, ven, ayúdame a trabajar, y no quiere trabajar, tú no estarás contento con ese hijo, porque no obedece lo que tú le estás diciendo. ¿O están contentos aquellos que no les obedecen sus hijos? ¿Cuántas veces tú no quieres cambiar a tu hijo? Que cambie, que entienda que lo que tú les quieres enseñar es bueno. ¿Quién más va a querer que cambie un joven si no es papá o mamá? O quizás alguien que sea siervo del Señor y le haya puesto ese amor en su corazón para entonces preocuparse por aquel o por aquella. ¿Sí entiendes? Porque Dios hace eso. Dios pone ese amor a personas. Y le decía anoche cuando se fueron ustedes, a las hermanas, hermano Chuy, cuando se quedó, este camino es así. Tienes que aprender a amar aunque no te amen, a comprender aunque a ti no te comprendan. ¿Cuántos no hacen? No les importa si el pastor está triste o no. El pastor está orando, pidiéndole al Señor para que cambie, y aquel necio terco, aquella necia, él no le importa. No, ya, ¿para qué voy a la iglesia? No, ya me voy a ir mejor. Ya no voy a volver. ¿Esa es la unidad? ¿Ese es el amor? ¿Ese es el amor que tú tienes? Esa es la voluntad de Dios, que estemos unidos, que tengamos esa unidad entre nosotros. No, pero dicen, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero yo con el pastor, no. Cuando entiendas lo espiritual, cuando baje a tu corazón lo espiritual, lo entenderás, mientras no lo entenderás. Por eso debemos de comprender aunque no nos comprendan. El pastor, el hermano te habla porque no quiere que te pierdas, porque te ama, porque Dios ha puesto ese amor limpio, no un amor sucio. ¿Qué importa? No, el pastor esto, el pastor esto otro. Te comes al pastor. ¿Eso es de Dios? ¿Eso es del Espíritu Santo? No. Dios tiene reglas, quiere hacer la voluntad de Dios, haz lo que Él dice. Haz lo que Él dice, porque para eso fuimos llamados, así como Jesús dice que Él tenía algo mucho mejor que comer, el hacer la voluntad del Padre. El Señor te trajo a ti y a mí para que hagamos la voluntad del Padre también, y nos dejó enseñanzas. Él sabe que no veníamos sin saber nada. Pero cuando se te enseña, y es algo que a veces les cuesta algo en la mente, en el cerebro, en el corazón, entender a muchos. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Miren, hermanos, desgraciadamente hay muchas iglesias donde hay pastores que no son puestos por Dios y hacen y enseñan torcido. Y a causa de eso, algunos que no tienen conocimiento todavía
que viven en su carne son naturales todavía. No saben discernir eso. ¿Y qué hacen? Unos la pagan por otros. Pero hay algunos que ni siquiera saben de eso y todavía operan o actúan terrenalmente. Hablan con sabiduría terrenal. Ahora, ¿Dios te dice que use la sabiduría terrenal? No. Dios quiere que seas sabio, que seas inteligente, prudente, pero conforme Él dice. Y si tú quieres hacer la voluntad de Él, vas a hacer lo que Él dice. Desecharás lo que tú vienes pensando, creyendo que estás bien. Mira, si tú no confías en mí para venir a hablar algo que es en el Señor, ¿estás haciendo la voluntad del Señor? Tú dímelo. ¿Que no hay uno sabio entre vosotros? ¿Sí me estás entendiendo? ¿O estoy hablando en otro idioma? Si queremos hacer la voluntad del Señor, tienes que conocer todas las cosas que Él nos enseña. No brinques ninguna. Porque tu casa no se edifica con ciertas cosas. Si este edificio lo empiezan a hacer de arriba y no le ponen refuerzos abajo, ¿qué va a pasar? Se va a caer. ¿Sí entiendes? Hay cosas que el Señor aún les revela, les enseña para que abran su boca. Y a veces sí la abren, pero no la abren donde la tienen, no la abren donde la tienen que abrir. La abren donde no la tienen que abrir. Hay quienes todavía se les enseña algo y lo tuercen, lo malinterpretan. Como si mi cerebro estuviera sucio. O el cerebro de un siervo del Señor estuviera sucio. Cuando el hombre que es de Dios te habla espiritualmente. Pero el que es carnal, tuerce, piensa cosas que no, ni siquiera pasaron por su pensamiento. Por eso el Señor dice claramente, su palabra dice que nos apartemos de toda clase de malicia. No pienses nada antes de tiempo, no opines por otro. No digas yo pienso, yo creo, yo miré. Si no es cierto. Mire, hermanos, a algunos les he dado consejos. Aunque tú mires, haz como que no miraste. Porque si te va a dañar, no te sirve de nada. Si tú miras el mal o algo, es porque vas a doblar rodillas, amas a aquella persona. Eso es justo. Esa es la voluntad del Señor. Si estás aquí, no que tú estés ahí murmurando, hablando, pensando por aquel o por aquella. Hay quienes tienen pensamientos muy rápidos. Casi son adivinos. Pero, ¿adivinos de quién? ¿Será el Espíritu Santo? ¿Dónde proviene la malicia? Es del diablo. No pienses nada, sé como un niño, sin malicia. Si estás aquí. El apóstol Pablo hablaba también de este asunto, que fueron los imitadores de él. Dice aquí adelantito, mira, en 1 Corintios 11:1. Fíjate lo que dice. Primera de Corintios 11:1. Lo tienes. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿A quién vas a imitar, hermano, hermana? A Cristo. ¿Sí entiendes? Y agrega algo más, mira, aquí en Filipenses. Gloria a Dios. Capítulo 3, versículo 17.
Lo tienes. Filipenses 3:17. Hermanos, dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Para que un hombre hable así es porque tiene que ser muy atrevido y hacer lo que de veras está, lo que el Señor le mandó a hacer. ¿Sí estás aquí? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Sigue para adelante, 1 Tesalonicenses, versículo 6, 1:6. Me los iba a llevar de otro lado, pero no quiero que se me pierdan, hermano. Gloria a Dios. Gracias, eterno Dios. ¿Lo tienes? 1 Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros venisteis a ser, ¿qué dice? Imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra, recibiendo. No se puede ser imitador si no recibes la palabra, ¿verdad? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Obedece la palabra. No hables cosas incoherentes, no digas nada, sé sencillo, sé humilde para que puedas comer, tragar bien esta palabra. ¿Sí entiendes? No le cambies. Quizás no te gusta lo que dice el pastor o el hermano, pero lo que es la palabra, no la deseches porque no es. Entonces no quieres hacer la voluntad de tu Dios. Mira, 2 Timoteo capítulo 4. Fíjate lo que le enseñaba a Pablo, el apóstol Pablo a Timoteo. Lo tienes, vamos a leer desde el 1. 2 Timoteo 4:1. Lo tienes. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le dice? Que haga como él quiera. No, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué, hermanos? Esta es la voluntad de Dios, porque iban a venir cosas, casos, personas de las cuales les mencioné hace rato, hablando cosas incoherentes, insensatos, pastores, amadores de sí mismo, reprobados delante de Dios, que con lo que ellos hablan engañarán a los inocentes todavía que no entienden. Mira, aquí dice, ¿por qué dice el 3? Dice, porque vendrán tiempos, lo que le enseñaba, le decía, vendrán tiempos. ¿Qué dice? Cuando no sufrirán la sana doctrina. Va a venir personas hablando de una doctrina muy suave, en la cual no se padece. Aquí todo es color de rosa. No es cierto. Estos hombres, mira, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme, ¿qué dice? Conforme al Señor, conforme a la voluntad del Señor, dice. No, dice conforme a sus propios deseos. Conforme a sus propias concupiscencias, quiere decir a sus propios deseos. No van a predicar lo que Cristo, lo que Él vino y enseñó. Por lo tanto, no están haciendo la voluntad de Dios. Tú tienes que hablar lo mismo. Tienes que hablar lo mismo, lo que habla Jesús, lo que habló Pablo. Lo que se te enseña aquí conforme a la palabra. Tienes que hablar el mismo lenguaje. Hay quienes son tan espirituales, hermano. Entre comillas, porque no lo son. ¿Sí me entiendes? Y quizás te va a doler. No me importa, vas a sanar. Que algunos quieren que yo haga lo que ellos quieren. Que yo hable lo que ellos quieren en ese momento. No puede ser así.
Tú no puedes dirigir al siervo del Señor. El siervo del Señor va a hablar lo que el Señor quiera que se hable. ¿Sí estás aquí? Y a veces hay cosas que no te van a gustar, pero no estás pecando. Mientras yo no peque, no estoy fuera de la voluntad del Señor. Porque también dice la palabra en Tesalonicenses, dice claramente, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que tú te limpies, que te santifiques. Y hemos entendido, hemos hablado bastante abiertamente acerca de este asunto. ¿Cómo yo me puedo santificar? ¿Cómo, hermanos? Ya se lo saben, yo creo que ya se lo saben de memoria. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra. Dejar que el Espíritu Santo te ayude, te guíe, para que tú puedas obedecer esta palabra. Es la única forma. Lo dice en muchas partes. Salmo 119, versículo 9. Léamelo, hermano Chuy. No se vayan para allá. Salmo 119, versículo 9. ¿Qué dice? Aquí vamos a estar porque todavía vamos a seguir leyendo. No te muevas de aquí. Sí, 119, versículo 9. ¿Cómo se va a santificar? ¿Cómo va a limpiar su camino? Lo malo que ha ido haciendo. ¿Cómo? Con guardar tu palabra. Si no guardas esta palabra, ¿de qué sirve que seas cristiano o de cualquier religión que sea el que mire este video? No importa porque Jesús no va a venir cuando vengan las nubes por el que se dice ser cristiano, ni ser católico, ni ser pentecostés. No importa de qué religión sea, Él va a venir por aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Hello. Por eso, ay, que mi religión es la mejor. Toda esa bola de gente cabezona como ese Luis Toro, esa gente que habla sandeces, ay, Señor mi Dios. Ciegos, guías de ciegos. Pero hay quienes comen bien a gusto y bien empachados, inflados, tragando lo torcido, lo sucio, lo que no es de Dios, que se contradicen ellos mismos con lo que hablan, que no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Gente insensata, y a muchos están arrastrando, porque esa gente jala a los que no entienden, a los que son carnales, y ya parece un coliseo como hacen, donde van a burlarse y aún de la palabra misma, hablando cosas que no deben. Es triste, pero a ti te trajo el Señor para que tú aprendas y hagas la voluntad de Él. Que no hagas como tú piensas. Deja que Él te moldee. Hazte que no sabes nada y empieza de cero. ¿Qué nos dice? El que sea sabio, hágase como que no sabe nada. Ahora imagínate, el que apenas está aprendiendo y ya siente que ya está por allá, cerquita del planeta Marte. Que ya casi le va llegando allá con el Señor. No es cierto. Déjate enseñar. Deja que Dios obre para que puedas hacer la voluntad de Él. Si estás aquí, si entiendes, hermano, hermana. Están como muy tristes. ¿Y luego qué pasó? ¿Les di una mala noticia o qué? No, estas son las buenas nuevas. Pero algunas de las malas nuevas es como si fuera una mala noticia. Y no es de admirarse, porque mira, a Jesús, cuando Él andaba, le dijeron, Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Le están diciendo, eres muy duro con lo que tú hablas, Señor Jesús. No, yo ya me voy, olvídate. Tú nomás dices y esto y esto otro. Eso es lo que pensaba esa gente, por eso se largaron. Ay, Jesús, no se vayan, les dijo Jesús. No, que se vayan. El que quiera salvación va a hacer lo que las ovejas del Señor van a obedecer, van a escuchar su voz, lo que Él dice, lo que Él enseña. Quieren salvarse, sus ovejas tienen que comer pastos.
Y le dice Jesús a sus discípulos, a los 12, ¿quieren irse ustedes también? Fíjate bien que Jesús no le dijo, ustedes no vayan a seguirlos, por favor. Porque aquí hay hermanitos que quieren que vaya uno a arriarlos y que les sobe y les talle uno así. ¿Sí me entiende? Hay hermanitos que quieren, el pastor ni siquiera me visita. El pastor ni siquiera le importa. Claro que me importa, estoy orando, pero no es la manera tuya. Todo empiojado ahí como los chivos ahí, la cola llena de piojos ahí. Tienes que sanar, hermano, tienes que entender que tú tienes que reconocer que necesitas a tu Dios. Y lo dicen, usan la palabra, dicen, pero la Biblia dice que el buen pastor busca a la oveja que se perdió y deja a las 99. Entonces Jesús, ¿por qué le dijo, si quieren irse, váyanse? Entonces, ¿cómo está eso? ¿Está contradictorio? No, hermano. Una persona que fue lastimada, que está lastimada y ocupa ayuda, hay que levantarlo. Esa es una oveja. Pero el que es chivo y no quiere, ¿cómo lo vas a convencer si es chivo? Mira, el que es del Señor, si dejó que el diablo lo revolcara y le diera ahí unas revolcadas, se va a volver. Es del Señor. Si no, imagínate que yo allá con una soga, allá arreando, lazándolos, ándale, véngase, y los pelincados como la chiva que me regaló el hermano Francisco. Chiva la jalaba y con las 4 uñas bien enterradas ahí, pezuñas. No, tú tienes que entender que tienes que buscar a tu Dios, que necesitas de Él, necesitas la salvación, necesitas comer comida no adulterada, pastos verdes de verdad, palabra verdadera, no torcida. Y no te hagas partícipe con los demonios, hermano, hermana, con las personas. No hables, no contiendas, no murmures. Hay quienes, hermano, como les dije hace un momento, se les hace fácil hablar del pastor. Hermano, a mí no me haces nada. Créeme lo que no me haces nada. Te haces daño tú solo, tú sola. Porque a tu Dios no le gusta lo que tú estás hablando, lo que tú estás pensando. Dios no te lo va a aprobar. Entiéndelo. No es esa la voluntad de Dios, que tú hables como sea. Tienes que andar humillado. Y aún si vieras un mal, hermano, dobla rodilla. Ama a tu hermano, ama a tu hermana, ama a aquel que cometió una falta. No eres nadie para que te vuelvas juez tú de uno o de otro. Tú necesitas, porque mira, con la vara que midas, si te gusta a ti juzgar a otros, así vas a ser juzgado. Entonces, ¿la voluntad de Dios qué es? Que juzgues a otros. No. La voluntad de Dios, mira, vamos a terminar aquí, pero la voluntad de Dios, hermano, hermana, cuando dice, este pastor leyó ahí en 1 Corintios 6, habló de los injustos que no van, empezó diciendo, no, me han hecho una pregunta, dice, ¿los homosexuales van a entrar al reino de Dios? Sí, dijo, que esto van a entrar, sí van a entrar. Porque si creyeron en Jesús, tienen su problema y no han sido libres, pero van a entrar. A mí no me dice eso la palabra. El que hace la voluntad de Dios es el que va a entrar. Que fueron y dejaron de ser, se sometieron a Dios, pidieron ayuda a Dios, fueron libres, sí van a entrar. Se arrepintieron. Pero no se arrepienten, no van a entrar. Y él mismo se contradijo porque, ya ves, ya empieza, no erréis, ni los injustos heredarán el reino de Dios. Y lo dice, ya ves, tampoco los injustos van a entrar, no nomás los homosexuales. Se contradijo el solo y volvió a decir, mira, los homosexuales iban a entrar, o aunque hagan esto y esto otro. Ay, Señor, dije que lo quito. Dije, no, este hombre qué bárbaro. Entonces los que andan choquitos, ¿qué sienten cuando les dicen eso? Les gusta. Esto sí está bueno. Aquí sí me van a entender, me van a comprender. Uno ama, hermano, uno tiene que aprender a amar a estas personas. Clamar a ellos, son almas perdidas.
Es como Dios ama al pecador, pero no está de acuerdo con el pecado. ¿Sí estás aquí? Él no está de acuerdo con el pecado. Él aborrece el pecado. ¿Sí estás acá? Entonces vamos a leer ahí donde nos quedamos en 2 Timoteo 4. Vuelvo a leer el 3, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué hacen estos que hablan así? Y apartarán, ¿qué dice? De la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pues tú debes tener cuidado. Si algo no te gusta, mira hermanos, hay un error que tiene personas, hermanitos que todavía no dejan el pamper, ni el biberón. Ahí te va. El problema de un hermano que ande pregunte y pregunte aquí, pregunta acá, pregunta acá. Cuando no le gustó lo que dijo el pastor, va y pregunta acá, va y pregunta allá, y va y pregunta acá. Y ya, lo que dijo el pastor no es cierto. Ese es un mal que ha venido desde hace años. Tú tienes que dejar eso. No es correcto. No es correcto. Lo único que vas a hacer es, cuando no aceptas, estarte ensuciando, pecando. Todo aquel que no está de acuerdo, que no acepta la palabra de Dios, lo que hace es contender con la verdad. Ese es un error que lo tiene que corregir todo cristiano. ¿Sí entiendes? Que andan queriendo probar como a Jesús lo querían probar. Esto lo hicieron hasta con nuestro Señor Jesús. Entonces tú debes ser sobrio, entendido, qué es la voluntad de Dios. Dice el 5, pero tú, ¿qué dice? Si estos están, si le dice tú eres sobrio, ¿qué está diciendo los otros que son qué? ¿Qué es lo contrario de sobrio? Que no están pensando bien, un borracho no piensa bien. ¿Sí me entiendes? No es que tomaron, están borrachos, pero una persona que toma una doctrina torcida, habla torcido, no es una persona que está sobria. Pero a Timoteo sí le dice, 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta, ¿qué dice? Las aflicciones, y a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Mira, el apóstol Pablo ya sabía, así como Jesús, ella sabía para qué había sido enviado y buscaba hacer la voluntad, hasta que fue en la cruz y dijo, consumado es. Que en el lenguaje de nosotros quiere decir, que les dije, misión cumplida. He acabado, Señor. ¿Sí me entiendes? Y de hecho lo dice antes de eso, lo dice en San Juan 17. Si 17:5 ya habla él, pero ahorita vamos a ir para allá, si es que. Ahora fíjate lo que sigue diciendo. El apóstol Pablo también ya sabía que él iba a partir. Dice el 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Agrega, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he obedecido a mi Señor, he hecho la voluntad de mi Dios, está diciendo de esta manera. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Ella sabía, ya le había avisado el Espíritu Santo que él iba a morir. A ver, ¿dónde dice, hermano? No, pero hay que ser conscientes. Cuando él está hablando así es porque ya le dijo. El Señor les avisaba, siempre les ha avisado a la mayoría de sus siervos, prepárate porque mañana, pasado 3 días, los días que Él quiera decir, Él dice. Si estás aquí. Y lo dice el apóstol Pablo, ya sabía que iba a partir, no estaba llorando, Señor, yo no me quiero morir. Señor, dame un poquito más de vida, mira. No. Este es lo que hace el espiritual, el que entiende que es mejor estar con el Señor. Mira, 8. Por lo demás, me está guardada, ¿qué dice? La esperanza. No la perdió. La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino que dice que, hermanos,
sino también a todos los que aman su venida. ¿Quiénes son los que aman su venida? Los que hacen su voluntad. Porque solamente se van a ir ¿quiénes? Los que hacen su voluntad. Entonces ellos aman su venida. Están esperándola. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Está claro o no está claro? ¿Sí o no? Gloria a Dios. Efesios. Capítulo 5. Versículo 17. Por eso habla esto también el apóstol Pablo aquí a los de Éfeso. Cuando les menciona esto, Efesios 5, 17 dice: por tanto, no seáis insensatos. Una persona que no hace la voluntad de Dios, ¿qué es? Insensato. Sino entendidos. O sea que sí comprendió bien todo el mensaje, todo lo que enseñó Jesús. ¿Entendidos de qué? De cuál es la voluntad del Señor. Estas personas entendieron. Dicen, no seas insensatos, sino entendidos. Que entiendas cuál es la voluntad del Señor. Que eso es lo que debes de practicar, la voluntad de tu Dios. 16, el de 16, por eso le dice: aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sí entiendes? 4:1, ¿qué dice? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo es digno? ¿Cómo te llamó el Señor? ¿Para qué te llamó? Para que hagas su voluntad. Y podemos hacer una lista grande, pero aquí dice algunas cosas. ¿Cómo es la voluntad? ¿Con toda qué dice? Con toda humildad. Tienes que aprender a ser humilde. Esa es la voluntad de Dios. Y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ok. 5:1, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Aquí vamos a imitar a Jesús. Jesús, ¿a quién imitó? Padre. Y nosotros aquí vamos a imitar a Jesús también. Esa es la voluntad del Padre. Mira, en Romanos capítulo 12, vamos a leer desde el 1, para que entiendas algunas palabras que quizás no las has entendido, que están ahí escritas. ¿Lo tienes? 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, fíjate, ¿qué dice? Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cómo es esto? Voy a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Mira, ¿qué dice? ¿Qué más dice? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es culto racional, hermanos? ¿Qué es culto racional? Que tú te vas a rendir a Él, a hacer lo que Él dice. Ese es el culto racional, que tú te rindes a Él, a hacer lo que Él dice. Que le vas a entregar a Él tu voluntad. Que vas a negarte a ti aquellas cosas que te gustaban. ¿Sí entiendes? Ese es el culto racional. Que vas a rendirte a Él, a hacer lo que Él dice. Mira el 2 lo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Es como lo que habló nuestro hermano Alberto el viernes y hablamos ayer. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué dice? De la renovación, ¿qué dice? Tienes que cambiar algo en tu mente, en tu corazón. Y lo dice, de esa manera, ¿qué dice? Para que comprobéis, cuál sea, otra vez, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿la voluntad de quién vas a hacer? Mira, hermanos, pon mucha atención porque Jesús les dijo a los fariseos que conocían la ley. Porque vuestro padre es el diablo, les dijo. Porque la voluntad de vuestro padre el diablo, ¿qué dice? Esa hacéis. Entonces ten cuidado, no vayas
a dejarte arrastrar por estas enseñanzas y pensamientos. El punto importante es, hermano, hermana, que aprendas a humillarte, a que lo que dice Jesús que tenemos que hacer, esa es la voluntad del Padre, que creamos en Él. ¿Sí entiendes? Y vamos a regresarnos donde empezamos. ¿Dónde empezamos? Capítulo 7, ¿verdad? Entonces, si tú tienes esta esperanza de entrar un día al reino de Dios, necesitas entender que no es sentándose en una silla. Por eso les he dicho que no calientes una silla. Cuando digo no te calientes una silla, esfuérzate a obedecer lo que dice tu Señor. Que no fue en balde lo que hiciste, de venir a sentarte y escuchar. Que lo que estás escuchando lo estás recibiendo. Porque si no escuchas, si no recibes con mansedumbre la palabra que te está implantando, eres un oidor que dice, olvidadizo, engañándote a ti mismo. Dios no quiere eso. Dios quiere que nos salvemos, pero que entendamos que debemos estar en la voluntad de Dios. Una vez más el 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya entendimos, porque pues no me voy a pasar aquí toda la noche a decirles cada punto, cada detalle. Tú tienes que escudriñar y entender qué es la voluntad. Porque la primera cosa es que ames a tu Dios. No vas a poder hacer si no le pides al Señor para que tú ames al Señor, para que tú temas al Señor. Si no le pides ayuda al Espíritu Santo, no vas a poder hacer nada. ¿Sí entiendes? Necesitas que Él obre, no que tú vayas cargando la carga. Que tú se la entregues a Él y que cuando, como lo que leímos en Romanos, que tú te rindas a Él. Que tú hagas lo que Él dice. Que no te jalonees como aquel animalito brioso que se jalonea para allá y para acá. No, porque dice, mira, 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Acuérdate que estos eran cristianos, porque dice, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? O sea, Dios los usaba, les había dado dones. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Si es verdad, los usó, echaban fuera demonios, hicieron milagros, profetizaban, hablaban en lenguas. Por eso, no porque yo predique, no porque hables en lenguas, no porque tengas revelaciones del cielo y Dios te diga y se cumplan las revelaciones, eso no te va a salvar. Es un don que Dios te ha dado, un trabajo que Dios te ha dado para la obra, no es tuyo. Para que no te quieras adueñar, yo y no voy a decir, no voy a hablar. Cállese. No. Necesitas, hay cosas que son para edificación de la iglesia y si no te las van a llamar a cuentas, mi Señor. No es tuyo. Como lo que yo predico, si yo me quedo encerrado y no le predico a nadie, me va a llamar a cuentas también a mí. A mí ya me lo digo. Si yo no predico, por eso el apóstol Pablo dijo, se me ha impuesto el predicar su palabra y de gusto lo hago. Y ay de mí si no lo hiciera con gusto. Ese es el trabajo. No me llamó a mi Señor para estar sentado. ¿Sí entiendes? Tú tienes que ser sensato, entendido. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Porque estos hombres fueron usados por Dios, pero no dejaron de practicar el mal, o se corrigieron un tiempo y volvieron a practicar el mal, porque les dice aquí, el 23, entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados, ¿qué dice? De mí, hacedores, ¿qué? ¿De bien? ¿Por qué les dice apartados? ¿Porque hacían el bien? No, hacían el mal. Entonces, si tú tienes esta esperanza, o porque cantas, o porque predicamos, o porque hablas en lenguas, o porque tienes revelaciones, ¿crees que te va a salvar eso? No, no nos va a salvar eso. Eso no nos va a salvar. Tenlo claro eso. Porque yo escuché gente,
Pues Dios me usa todavía. Yo creo que a mi Dios le agrada. Si estás mal, a tu Dios no le agrada. El que ese don esté ahí no te va a salvar. Hay gente que está mal con esos pensamientos. No es correcto. Apartados de mí, hacedores de maldad. No los conocí. No es que no los conocía. En el lenguaje de nosotros no es que no los conocía. Sí los conocía, pero en el lenguaje espiritual quiere decir otra cosa. Nunca acepté. Puede ser esa palabra o otras. Le puedes agregar más. Nunca acepté su comportamiento. No son de los míos. Estos hombres predicaban y hablaban, fíjate, eran los fariseos. Pero les dio claramente que su padre era el diablo. Porque las obras de quién hacían. Jesús mismo se los dijo. Entonces que nosotros hagamos obras. Y cada obra que tú hagas, no la hagas para ser visto, no lo hagas para que esto y esto otro, no. Hazlo por agradecimiento. Porque amas a tu Dios. Porque quieres hacer la voluntad de tu Dios. Todo lo que hagas fuera de eso, hermano, hermana, para que me miren, para que vean que ya vas mal. Ya no vas a agradar a tu Señor. Ya tienes tu recompensa aquí. ¿Sí estás entendiendo, hermano, hermana? Entonces, ¿cuál es la voluntad de nuestro Señor? Que hagamos, que creamos en Jesús y hagamos lo que el Señor Jesús nos ha enseñado, que es el Padre también. Que no le quitemos ni le pongamos, que no hagamos excusas. Lo hemos leído muchas veces. A mi hermano Chulo lo puse a leer el Salmo 119, versículo 9, pero en San Juan 17 dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros vamos a ser santificados obedeciendo la palabra. Él nos va a santificar en eso. Y no vamos a poder obedecer la palabra si no pedimos ayuda al Espíritu Santo. Si quieres hacerlo con tus fuerzas, no vamos a poder. Tenemos que reconocer que le necesitamos. O sea, tienes que humillarte. Tienes que dejar que Él obre en ti para que puedas avanzar, para que puedas crecer. Aquí no importa qué estatura tengamos. Aquí al Señor lo que le importa es un corazón dispuesto. Si estás aquí, yo lo voy a dejar con esto y que el Señor me los bendiga.